y nadie sabe pues qué cosa es lo que pueda ocurrir al final, ¿no? O sea, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias. Y seguimos con Brasil. Vamos a ver un poco lo que estaba contándonos ya Hugo. ¿Quién es Luis Ignacio Lula da Silva y por qué es tan importante su participación en esta investigación? Veamos el informe. Atrás quedaron los años de popularidad que rodearon a uno de los ídolos de la izquierda latinoamericana. El expresidente Luis Ignacio da Silva gobernó Brasil desde el 2003 hasta el 2011 por el Partido de los Trabajadores, agrupación política que fundó. Cada coisa que nós conquistamos nesse país foi a custa de muito trabalho. Durante los 8 años de su mandato, Lula da Silva logró el denominado milagro brasilero a raíz de una serie de políticas sociales como subsidios y créditos focalizados para ayudar a familias en extrema pobreza. Entre las medidas que se dieron en su gobierno fue el buscar nuevos socios comerciales más allá de los Estados Unidos y Europa. Da Silva fue incluido en las investigaciones del caso Lava Jato, luego de que se descubriera que las reformas de las 2 viviendas del exmandatario fueron presuntamente pagadas por las constructoras Odebrecht y OAS. Las 2 empresas están implicadas en la trama de corrupción de Lava Jato. Las autoridades brasileñas calcularon que las empresas OAS hizo reformas por más de $1 millón en el tríplex de lujo del expresidente Lula, ubicado en la playa de las Asturias, en el estado de San Pablo. La policía de Brasil arrestó al dueño de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, y al de Andrade Gutiérrez, Otavio Marqués de Acevedo. Ambos enfrentan cargos por formación de lavado de dinero y desvío de fondos públicos. Junto a ellos ingresaron al penal funcionarios de alto nivel de empresas. Las detenciones se hicieron en el marco del caso Lava Jato, que investiga un esquema de corrupción, coimas y lavado de activos que involucraba a empresas de construcción brasilera. Las investigaciones en curso revelarían que estas compañías, en complicidad con funcionarios de la petrolera estatal Petrobras, armaron un cartel para simular competencia en las licitaciones gigantescas de la petrolera. Repartiéndose licitaciones, lograron presuntamente inflar sus costos para poder pagar coimas a los funcionarios, así como derivar fondos al Partido de los Trabajadores cuando estaba en el poder Lula, y luego con la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue electa por el grupo político de Lula da Silva. Precisamente el escándalo involucraría a Rousseff. El senador oficialista Delcínio Amaral acusó, según medios de comunicación brasileños, a la mandataria de tratar de obstruir las investigaciones contra Petrobras. Tenemos otro informe y este es sobre el caso Lava Jato. Veamos de qué se trata. Han llegado a su punto más alto, tras la detención del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, que fue llevado por la Policía Federal para declarar ante la justicia y posteriormente fue liberado. Conozcan este informe qué es Lava Jato y quiénes son sus principales políticos implicados. Petrobras, petrolera brasileña fundada en 1953, es la empresa más grande de Brasil y también la compañía estatal más grande de América Latina. Actualmente produce cerca de 2,5 millones de barriles diarios y emplea a 87.000 personas. La operación denominada Lava Jato comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba, Estado de Paraná, descubrió una operación de lavado de activos de medio tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto Youssef, experto en blanqueo de dinero. Su testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de Petrobras, fue la chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones mundiales. ¿Cómo funcionaba esta red de sobornos y corrupción? Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado.
Luego, era transferido al extranjero a través de empresas fachadas a cuentas en China o Hong Kong. La Fiscalía brasileña estimó que entre 2004 y 2012, cerca de 8.000 millones de dólares fueron lavados por esta red criminal, en el mayor escándalo corruptivo en la historia de Brasil, según las instituciones judiciales de ese país. Este caso salpicó a miembros de los principales partidos políticos de Brasil. También han sido involucrados los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, Partido Social-Democracia Brasileña, Luis Ignacio Lula da Silva, Partido de los Trabajadores, Fernando Collor de Mello, Partido del Trabajo de Brasil. La actual presidenta Dilma Rousseff también ha sido mencionada en los autos del caso. Cabe precisar que la Policía Federal encontró en casa de Rousseff una lista de 750 obras, entre las que figuraban decenas de proyectos realizados en Latinoamérica. También se habla de proyectos desarrollados en Suiza. La presidenta Dilma Rousseff, considerada la heredera política de Luis Ignacio Lula da Silva, también dirigente del Partido de los Trabajadores, como comentamos más temprano, hoy se pronunció sobre esta decisión de la policía de llevar al expresidente a declarar de manera coercitiva, de sacarlo de su casa en un carro policial para ir, aunque no tenía ningún logotipo, para que fuera a declarar durante 3 horas. Ahora, ¿de qué manera esta situación de estas investigaciones por corrupción afectan a la jefa de Estado? Veamos. Con el destape de una extensa red de corrupción en la estatal brasileña Petrobras y el caso Lava Jato, salieron a flote un sinfín de problemas financieros y políticos que han venido afectando a figuras cercanas al gobierno. En gran medida al Partido de los Trabajadores, liderado en ese entonces por Luis Ignacio Lula da Silva, que estaba como presidente de la nación. Petrobras, como la mayor empresa de Brasil y la mayor estatal de Latinoamérica, ha sido durante décadas el orgullo del país. Tanto el expresidente Lula da Silva como la actual presidenta Dilma Rousseff depositaron en la petrolera el futuro de Brasil tras el descubrimiento de nuevos yacimientos en 2006. Con esta inversión y licitación ligada a sobornos, el Ministerio Público ha dicho que Lula da Silva ha sido uno de los principales beneficiarios, pues surgieron evidencia de que los delitos lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su formación política. Durante su mandato, Lula habría sido responsable de decidir quiénes debían ser los directivos de Petrobras. Esto salpica directamente a Dilma Rousseff, ya que cuando da Silva dirigía el país, ella se desempeñaba como ministra de Minas y Energía y presidenta del Consejo Directivo de Petrobras, justo cuando se aprobaban y ejecutaron algunas de las operaciones más escandalosas del caso, entre ellas la más grave, la compra de la refinería de Pasadena en Estados Unidos por un precio 47 veces superior a la que había desembolsado 2 años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil. La Fiscalía en ese entonces no encontró elementos suficientes para investigarla, pese a haber sido acusada de recibir fondos para su campaña en 2010 a través de la red de blanqueo y corrupción. Sin embargo, un senador perteneciente al partido de Rousseff y Lula da Silva, apresado en este escándalo, ha conectado recientemente a ambos con la trama. La situación de la presidenta es ahora incierta. Rousseff ya afronta un proceso de destitución en el contexto de crisis económica e institucional que sufre Brasil por haber maquillado presuntamente las cuentas de su administración. El proceso judicial contra Lula da Silva podría, en ese sentido, acelerar el impeachment en su contra. El gigante sudamericano, cuya economía se ha contraído 3,8% en 2015 y cuyo pronóstico para este 2016 no es nada favorecedor, podría tener ciertos cambios con el curso de las investigaciones. Es más, algunos inversores consideran que la detención del expresidente no haría más que acelerar el proceso de impeachment en contra de Rousseff. Bueno, es ya ayer, escuchando a un analista político brasilero, decía que así como los estadounidenses tuvieron su super martes, en Brasil ha habido el super miércoles también. Ayer se han dado las noticias que comentamos, algunas ayer las declaraciones que dio Delcidio Amaral a la revista Istoé, que implican no solo al expresidente Lula, también sostiene, según esta declaración que da esta revista, que la presidenta Dilma Rousseff habría tratado de obstruir las investigaciones en el caso con algunos movimientos judiciales, nombrando un juez. Esa noticia. Después, la noticia también de la acusación de Eduardo Cunha, aunque es una buena noticia para ella, porque quien está promoviendo el impeachment, pero además la de la recesión, fuertísima.
Entonces, que también ya Brasil había tenido eso, a lo que se suma esta nueva situación. O sea, es un verdadero terremoto político el que se da en el Brasil. Político, social, económico. Realmente la cosa es tan seria que hoy día, por ejemplo, el diario Le Monde ha hecho un editorial precisamente sobre eso, hablando de las 7 plagas que le han caído a Brasil, y por la preocupación por lo que significa, digamos, Brasil como país, pues la 8ª economía del mundo, el impacto que puede tener esto a nivel general. Y además porque de todas maneras que un tótem como Lula caiga de esa manera de su pedestal, es gravísimo para la democracia, ¿no? En el sentido que, digamos, una persona que era respetada, ¿no? Que se caiga de esa manera y con él caigan una serie de personalidades políticas, e incluso la presidenta actual, evidentemente representa pues un desprestigio gigantesco para el sistema democrático brasileño, muy serio, ¿no? Y eso puede tener consecuencias, ¿no? Ahora, también recordar lo que han significado las políticas sociales durante años, que han logrado sacar de la pobreza a muchos brasileños y también darle una perspectiva internacional a Brasil, ¿no? Como dentro de los BRICS, este llamado grupo de países en desarrollo que ya empezaban a tener una voz global. Es verdad, digamos que incluso hubo hasta en esa, bueno, es curioso porque también eso me recuerda que tal vez hubo un exceso de entusiasmo por el lado de Lula en ese momento, como no sé si recordarás, cuando hubo las primeras negociaciones con Irán para tratar de que, digamos, presiones de los occidentales para que redujera su producción de energía que podía ser pues utilizada para bombas atómicas. Brasil metió su cuchara junto con Turquía y no le cayó nada bien a Estados Unidos porque era, digamos, como que no venía al caso en ese momento, ¿no? Y no quedó muy bien parado Lula. Pero en fin, eso, digamos, en ese momento Brasil, se sentía Lula y Brasil con la confianza necesaria, estaba en plena euforia económica, tenía la Organización del Mundial que se le venía antes de que hubieran manifestaciones, ¿no? Digamos, toda una serie de hechos que hacían que Brasil estaba en plena confianza y se atrevió a esta movida. Pero en todo caso, como tú dices, o sea, hay un aspecto que queda, ¿no? Pero lamentablemente el fenómeno de la corrupción pues es gravísimo. Lo que sí hay que resaltar es un poco lo que decía Hugo, ¿no? Que haya jueces, policías y fiscales que se atreven a cumplir su función, ¿no? Y eso sí efectivamente es destacable y eso sí, claro, juega a favor de la democracia, ¿no? Claro, es un país con infinitas posibilidades, un país muy rico que se va a recuperar, pero que una muestra también de cómo ha avanzado lo que tú dices, una institución fuerte como su Poder Judicial. Así es, así es. Hacemos una pausa y al volver... Siguen los insultos entre los republicanos, todos contra Trump.